De acuerdo, pues muchísimas gracias, Pera, por la invitación y muchísimas gracias a la Sociedad por esta iniciativa del Observatori de la Gestió Importa. Y pues es un honor hablar después de Francesc y de Carlas y de telonero de Vicente. La verdad, eh, yo un poco y de un contexto bastante genérico y comparado, ¿no? Un poco la gestión pública en España, cuál es su comparación con otros países, cómo estamos, cuál es el contexto y cuáles podrían ser, digamos, vías de reforma. Intentaré atenerme a los 10, 12 minutos de la presentación, pero Pera, si me pongo pesado, me lo dices, ¿no? Son ideas muy básicas, pero que me gustaría pues, situarlas un poco de la COVID, ¿no? En primer lugar, un problema que tenemos es de la politización. No sabía si la reunión sería en catalán o en castellano. Creo que la mitad de las slides están en catalán y la mitad en castellano. Pero bueno, el primer contexto es el tema de la politización. Yo creo que en España, a diferencia de otros países de nuestro entorno, pues hay un peso excesivo de los criterios políticos. Por ejemplo, ha habido muchas colaboraciones público-privadas en el sector de la sanidad y seguramente habrá muchas más en el sector sociosanitario, porque ya está empezando a surgir críticas a las colaboraciones público-privadas y se están empezando ya a acusar a la privatización o a la externalización de los servicios y la participación de empresas privadas. Incluso cuando ha habido estudios a favor, pues en otras ocasiones por criterios políticos se decide paralizar este tipo de externalizaciones, este tipo de innovaciones en la gestión pública. Yo creo que hay un peso pues, excesivo de estos criterios políticos. Eso no quiere decir y todavía no sabemos qué países lo han hecho mejor ni qué modelos sanitarios o de salud pública, mejor dicho, de salud pública han sido los mejores para la gestión de la COVID, pero sí que parece que se está cumpliendo, al menos de entrada, y esto un poco... Y como dice en catalán, soy un poco agusarat de quizás plantearlo de esta manera, pero yo sí que creo que se está cumpliendo un poco esta idea de Francis Fukuyama que dijo hace unos años diciendo que la calidad de gobierno, el buen gobierno, entendido como calidad de gobierno en el eje vertical, tiene una relación en forma de U invertida con la autonomía de los funcionarios, de los expertos. Más a la derecha, mayor autonomía de los funcionarios, de los expertos para tomar decisiones en políticas públicas, de los gestores, de los directores de hospital, llegado el caso, y a la izquierda una mayor politización, una mayor implicación, que las decisiones las ¿no? Los representantes electos. ¿no? Y sí que vemos que al menos en el contexto, por ejemplo, podemos ver Dinamarca o Corea con grupos, comités de salud pública pues muy independientes, pero al mismo tiempo donde los políticos han tomado algunas decisiones importantes. Vemos algunos países como Estados Unidos, a lo mejor, o España, donde posiblemente ha habido un exceso de politización en y otros países donde el caso extremo sería Suecia, donde todas las decisiones han quedado en manos de una agencia absolutamente independiente, de manera que incluso los propios ministros tienen prohibido dar órdenes al epidemiólogo jefe sobre cuáles son las medidas a tomar. Entonces, como el epidemiólogo jefe, pues asimismo se considera uno de los mayores expertos del mundo en lucha contra las pandemias, decidió pues, que el uso de mascarillas, cierre de colegio y otro tipo de medidas no tenía la suficiente evidencia empírica y, por tanto, ha sometido a todo el país a un experimento científico que será publicado seguramente en la revista Nature, pero como ciudadano no sé si resulta la política más correcta. ¿no? Entonces, a modo anecdótico, me gustaría hablar de los dos ejemplos extremos, ¿no? Dejarlo todo, las decisiones en manos de los expertos o tomar muchas decisiones en manos de los políticos. Y es que, bueno, el caso sueco, en comparación con otros países nórdicos, tiene muchísimos más casos. Ahora también está teniendo una segunda peor ola. Acabo de recibir un mensaje que no lo he mirado a las autoridades, pero parece ser que vamos hacia medidas extremas. Pero bueno, en todo caso, lo que quería señalar aquí es que durante todo el verano, durante todo el año, estas dos han sido las figuras más importantes en Suecia y en España, el Fernando Simón sueco y el Fernando Simón español, y han copado los medios de comunicación, pero a la hora de tomar decisiones es muy diferente. Bueno, los dos han sido los personajes más tatuados en Suecia y en España,
pero los dos presentan modelos opuestos de gestión de la pandemia, diametralmente opuestos. La Autoridad de Salud Pública sueca tiene esta prohibición de la orden ministerial por la cual el ministro no puede dar órdenes concretas sobre las medidas a tomar. En España no solo se toman esas decisiones desde el contexto político, sino hasta que los políticos pueden llegar a inaugurar dispensadores de gel en el metro. O sea, microgestión por parte de los políticos. Seguramente ambos modelos pues pecan de exceso por esto que comentaba antes Fukuyama. Me gustaría lanzar esta idea, aunque sé que es una idea muy genérica, ¿no? Yo creo que, sin entrar en muchas consideraciones, simplemente basándonos en la prensa internacional, la valoración que tienen de la gestión de España, creo que tanto gobiernos de izquierdas como gobiernos de derechas pueden ser acusados de haber políticos en determinados momentos sobre decisiones de los expertos en salud pública, y creo que eso es un problema más importante incluso que eso, porque este tipo de decisiones se pueden justificar de muchas maneras. Más importante de eso es cierto que la politización implica que un número muy elevado de altos cargos de salud pública en diversas comunidades autónomas pues han sido o han dimitido, o se han visto forzados a dimitir, etcétera. Y por lo tanto podemos sospechar que la politización en las decisiones también alcanza un nivel que no es comparable con el de otros países, y por tanto yo creo que ese es un problema que tenemos, es un problema que más o menos dentro de lo que cabe se puede medir, y cuando lo medimos vemos que pues España tiene una gestión pública mucho más profesionalizada, es decir, menos politizada que los países emergentes, pero estamos a la cola de los países de la OCDE en cuanto a profesionalización, en cuanto a poca politización de la carrera de gestores públicos, y eso nos lastra porque esto, como podemos ver, está correlacionado pues con menos corrupción, está relacionado con cualquier tipo de indicador que tengamos de eficacia del gobierno. Estos son datos muy macros. O sea, otros menos macro, pero también macros y agregados a nivel de comunidades autónomas también, con la excepción del País Vasco y Navarra, pues en general la percepción es que la gestión pública y las carreras en la administración pública en España dependen más de criterios políticos que en Baden-Württemberg, o no solo ya en regiones alemanas, pero en regiones francesas, y estamos al nivel de regiones pues portuguesas. No estamos por debajo de la media, por debajo de la media de los 27, ¿no? De la Europa de los 15, que seguramente sería una comparación más justa, y estamos todavía más debajo de la media. Y el segundo problema, que va muy aparejado, aunque normalmente se suele ver contrario, es la burocratización. Creo que en comparación con otros, una mayor burocratización en dos aspectos. La burocratización de los procedimientos, ¿no? Hay mayor control que confianza, es decir, pedimos muchos papeles ex ante en lugar de hacer comprobaciones ex post, lo cual hubiera facilitado seguramente pues bueno, desde el ingreso mínimo vital a muchos otros tipos de ayudas durante la pandemia. Es decir, podríamos habernos movido hacia también en la contratación. Es cierto que durante el estado de alarma pues la ley de contratación pues, se puso en un impasse, y eso pues, ha permitido a muchos, como vosotros sabéis, directores de hospitales, realmente hacer gestión pública, y esperemos que eso pueda continuar, pero de momento nos sigue lastrando un excesivo procedimentalismo, y también, como ha comentado antes Carlas, en recursos humanos, ¿no? Tenemos un sector público pues, con demasiado dualizado en este caso, porque tenemos muchos funcionarios, tenemos mucha gente en contratos temporales y precarios, y se habla mucho de la dualidad del mercado laboral en España, se olvida de la dualidad del mercado laboral en el sector público, que es tan o más importante que el sector privado. Estamos ya a niveles de casi la mitad prácticamente de médicos y enfermeras en muchas comunidades autónomas, muy por encima del, no sé, el 10-15% que podría ser asumible si queremos tener unos servicios sanitarios más o menos flexibles. Y de nuevo aquí pues me pongo con Corea, porque es un país que me gusta. España y Corea, en contextos culturales distintos, se desarrollan de una manera parecida, y dos de los países más pobres seguramente de la OCDE en los años 50 y dos de los más ricos del mundo en estos momentos o durante este siglo, pero que han evolucionado de manera diferente en cuanto a gestión pública. Se ha dotado de una mayor libertad a los directivos públicos. Eso ha permitido, por ejemplo, caso de la gestión de la COVID, unas colaboraciones público-privadas que permitieron tener muchos COVID test de la COVID mucho antes que en muchos otros lugares, a diferencia de donde ha sido pues, más complicado la compra de estos
de estos test y en general de la gestión. Y simplemente, pues bueno, de nuevo también la burocratización nos lastra, somos más burocratizados, tenemos menos libertad de los gestores públicos y eso nos lleva a peores resultados, más niveles de corrupción o menos niveles de efectividad del gobierno, de calidad del gobierno u otros indicadores de calidad del gobierno que en otros países de nuestro entorno, de la OCDE, como Nueva Zelanda, Suecia, donde pues prácticamente trabajar en el sector público quiere decir es lo mismo a trabajar en el sector privado, contrataciones laborales y libertad, flexibilidad, etcétera, ¿no? Todo sometido a transparencia y a control, obviamente, transparencia y control y que no se malbarate el dinero público, pero con mucha más libertad. Por tanto, a mí me gusta, que ya lo han visto en la sociedad catalana y pública, este gráfico lo he presentado en alguna ocasión, pero me gusta resumir estos 4 mundos de la gestión pública. Creo que estos 4 mundos de la gestión pública se han reivindicado, si acaso más, con la gestión de COVID y que básicamente, pues, en el eje vertical tenemos unas administraciones más politizadas, donde las carreras dependen más de los controles políticos y arriba las más profesionales, donde los criterios de mérito y capacidad importan más y no las conexiones políticas y tenemos agencias reguladoras independientes con internas de candidatos autónomos, etcétera, y una carrera y un desarrollo de la figura del directivo público. Y en estos contextos no quiere decir contextos más profesionales, no quiere decir contextos más burocratizados. Algunos sí, como el caso de Irlanda o Japón, pero en muchos casos, o en este caso Corea, pero en muchos casos como Nueva Zelanda, Australia, Dinamarca, puedes tener administraciones altamente profesionales, flexibles, digamos, y profesionales y al mismo tiempo flexibles, poco burocratizadas, ¿no? Yo creo que esta zona verde es donde deberíamos intentar movernos, ¿no? Es decir, avanzar en la doble línea, desburocratizar las administraciones, hacerlas menos rígidas y al mismo tiempo tratar de profesionalizarlas y que no dependan tanto las carreras de los empleados públicos y los directivos Disculpa, del Víctor. criterio público. Sí. Llevamos 12 minutos. Vale, pues aquí, porque tengo básicamente, creo que es mejor concluirlo aquí y muchísimas gracias y creo, luego de acaso el debate podemos explicar cómo creo que España para mejorar en buen gobierno deberíamos avanzar en esa doble dirección. Muchas gracias.